Buenos días, mis hermanos. Les mando un saludo con mucha alegría, con mucho gozo, porque sé que los que escuchan esta palabra son personas escogidas por Dios para compartir con nosotros todas las riquezas y gloria que Dios tiene preparado. Bueno, vamos a continuar con el pasaje de Pedro. Nos toca el versículo 6 del capítulo 4, primera de Pedro. Dice lo siguiente: porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en el Espíritu, según Dios. ¿Ok? Bueno, vemos que este versículo pues se tiene que enlazar con los anteriores para que tenga realidad, para que tenga consistencia. ¿De qué está hablando acá? Bueno, aquí lo que está diciendo es que cuando una persona es sacada del mundo de las tinieblas y trasladada al mundo de la luz, dice acá, automáticamente cambia radicalmente su manera de pensar a través del tiempo, cambia sus sentimientos y obviamente dejas de hacer lo que hacen tus amigos del tiempo de tu estado de muerte, ¿verdad? Entonces definitivamente que esto es lo que nos lleva a nosotros, a pensar, ¿verdad? Que aparentemente estas personas que convivían con nosotros y que practicábamos lo mismo, que estábamos muy contentos conviviendo juntos y practicando y compartiendo la maldad, ahora como no lo hacemos, dice que estas personas ven raro, sienten raro que nosotros no sigamos la misma resolución que ellos. Pero aquí dice que esto es algo que a nosotros nos puede motivar, pero todos ellos darán cuenta a Dios, ¿sí? Al que está sentado, al Dios que juzga vivos y muertos. Dice entonces aquí, por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, para que vivan en espíritu según Dios. Bueno, aquí podemos ver una cosa. En primer lugar, los muertos espirituales, todos los que han muerto sin Cristo, que están en el infierno, en el lugar de tormento, ya no se les puede predicar, porque la doctrina global de la palabra de Dios no lo permite. Entonces, pero estos muertos de los que está hablando acá no son muertos espirituales. Sí son muertos espirituales, pero no son cadáveres. No son muertos físicos, son muertos espirituales. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que está en Cristo está presente para Dios y está muerto para el mundo. Y el que está en el mundo está vivo para el mundo, pero está muerto para Dios. Ese es el tipo de gente, las gentes que no tienen a Cristo. La Biblia le llama a los muertos. Jesucristo dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Son todas esas personas que no tienen conciencia del reino de los cielos, sino ellos solamente se mueven en este mundo físico, se dejan llevar por lo que ven y por lo que oyen y por el tacto. Ellos son personas materiales, por eso dice carne, materiales, que se dejan llevar por sus 5 sentidos. Sin embargo, cuando habla de los vivos, de los resurrectos, de los hijos en Cristo, son personas que han sido movidos del mundo de las tinieblas al mundo de la luz, han sido redimidos por la sangre del Cordero y son personas que están vivas para Dios y muertos para el mundo. A esto es lo que se refiere, porque dice que todas estas personas que se extrañaban de vernos a nosotros, que no compartíamos lo mismo que antes hacíamos, estas personas, dice, se les predica el Evangelio, ¿sí? ¿Y qué dice? Para que sean juzgados en carne según los hombres. ¿Qué significa eso, para que sean juzgados en carne según los hombres? Pero vivan en espíritu según Dios. Bueno, aquí estamos hablando de que cuando tú eres convertido, cuando Dios te llama
y te toma y te traslada al mundo, espiritual, al mundo de Dios, tiene que ser a través de un juicio en la carne. ¿Por qué? Porque Cristo fue juzgado en tu lugar. O sea, cuando Cristo muere en la cruz es un juicio, y el tribunal de Dios, ¿verdad? El tribunal, ¿verdad?, está condenando. Se puede decir que este es un aspecto del tribunal del trono blanco. Está condenando el pecado en la carne. Entonces Cristo tuvo que morir porque a Él se le adjudicó toda la maldad del mundo generacional y mundial, ¿verdad? Entonces automáticamente Él tuvo que juzgar. Por eso es que en la prédica del Evangelio a los muertos tienen que aceptar que Cristo tome su lugar, que Cristo sea su provisión, que Cristo sea su holocausto y su ofrenda. Entonces, cuando Cristo es mi ofrenda, entonces yo soy juzgado en carne. Pero en el momento que yo soy juzgado en carne, yo soy vivificado en espíritu, según Dios. Entonces, esto es exactamente lo que pasa, es el fenómeno que se da cuando una persona acepta a Jesucristo. Es la transformación de su vida. ¿Por qué? Porque él tiene que morir a este mundo y tiene que nacer para Dios. Pero en ese tránsito de muerte a vida, en medio, que es el trampolín que te puede transformar, es la maquinaria, es el elemento que te puede llevar a una condición de vida espiritual, es la cruz. La cruz siempre va a estar en medio de una transformación. Si sacas a la cruz de en medio, no hay ninguna transformación. Tú puedes ser religioso, tú puedes ir al templo, tú puedes adorar a Dios a tu manera, tú puedes bailar, tú puedes predicar, tú puedes ser un pastor, tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero si la cruz no definió y no hizo la transformación, entonces estás muerto en tus pecados y en tus delitos. Entonces tú vas a ser juzgado en tu carne. Tú, porque no aceptaste que Cristo fuera juzgado en tu lugar. Rechazaste a Cristo, entonces tú ahora vas a pagar por tus actos y por tus obras. Vemos acá, por ejemplo, aquí en 1 Corintios, dice así, 1 Corintios 11, del 31 al 32, dice así: si pues somos examinados a nosotros mismos, pues si nos examináramos a nosotros mismos no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Y aquí vemos, por ejemplo, esto habla de la garantía que Dios nos da. Por eso dice que Cristo nos sella, que es la garantía de nuestra herencia. Es la garantía de la redención de nuestra herencia. Entonces aquí lo que estamos viendo es que ¿cómo Cristo va a asegurarse de que nosotros no lo traicionemos? Bueno, pues la traición queda fuera de la jugada, en el terreno de los redimidos. ¿Por qué? Porque dice que nosotros, Dios nos va a juzgar, Dios nos va a disciplinar, Dios nos va a educar para que no seamos condenados con el mundo. Por ejemplo, el mundo vive como quiere, hace como quiere y será condenado. Este mundo, todas las personas que ahorita se extrañan que nosotros no sigamos la misma conducta que ellos. Esas personas se extrañan, pero nosotros no. Dice que nosotros tenemos que ejercer el oficio del autoexamen. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, ¿verdad? ¿Qué significa? Que si yo me doy cuenta, si yo examino mi vida, si yo cuido mi vida, yo me doy cuenta que me estoy apartando del camino, yo puedo corregir antes de que venga el juicio, ¿verdad? Pero si yo no hago esto, si yo me pongo ciego y no quiero ver, entonces, y me alejo de la palabra, entonces Dios va a traer juicio a mi vida. Ese juicio no es para condenarme, ese juicio es para hacerme reaccionar, para que yo me dé cuenta que Dios me está salvando de la condenación con todos los que están en el mundo. Entonces Dios siempre va a procurar que el traidor no pueda ser
sacado, desechado del reino, porque es una garantía del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Eso hace la diferencia entre los redimidos y los santos de esta época de la iglesia y los redimidos que están en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Esto es completamente diferente. Y tenemos acá Romanos 8:2, dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces vemos que hay dos leyes: la ley del Espíritu que está en mí, pero también está la ley del pecado que está en mí. La ley del pecado es la ley de la muerte, porque te lleva a la muerte, pero la ley del Espíritu es el Espíritu, es la vida, porque te lleva a la vida. Entonces nosotros tenemos que saber que Jesús nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué significa esa ley? Que esa ley ya no tiene poder ni influencia en nosotros, que no tengamos la capacidad de escoger la opción de la parte buena y no la parte mala, ¿verdad? Y entonces dice acá en Gálatas 2:19, dice así: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. La ley me mata, porque cuando la ley me dice no hagas esto, yo me doy cuenta que se convierte en una obsesión para mí hacerlo. Es una obsesión tan natural, porque es de acuerdo a nuestra naturaleza, que no podemos ir en contra de nuestra naturaleza. El hombre solamente puede ir en contra de su naturaleza si su naturaleza interna cambia. Si la naturaleza del hombre interna cambia, de tener un espíritu humano a un espíritu revivido, entonces ese espíritu puede ir en contra de los designios de la carne. Y eso nos puede llevar a ser personas completamente, diametralmente opuestas. Y tenemos aquí en Gálatas 5:25: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Significa que si nosotros vivimos para Dios, tenemos que caminar conforme a la Escritura, ¿verdad? Así que mis hermanos ya saben lo que esto significa. Los que quieran seguir a Dios, los que estén dispuestos a pasar de muerte a vida, los que quieran que tener un sustituto para que ellos puedan ser restaurados, es cosa de ustedes. Dios los bendiga, mis hermanos.